Listo, muchachos. Entonces ahora vamos a resolver este problema, ¿no? Eh, de nuevo, esto es un ejercicio sencillo, relativamente hablando, ¿sí? Porque pues, vamos a tener que hacer lo mismo que en el circuito anterior, comenzar a reducir todo en serie y paralelo. Listo, entonces sí, por favor, si no ha visto si está viendo este video primero, vaya y vea, por ejemplo, el video de resistencias en serie paralelo uno, ¿sí? Ahí muestro muy rápido cómo sería que se suman estas resistencias en serie paralelo. Digamos que no hago las cuentas en detalle, como acá tengo esto más, o sea, simplemente digo, vale, acá tengo esto más esto, pero pues es una forma rápida para ver cómo se hacen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, primero dibujemos el circuito, ¿no? Listo, entonces este sería el dibujo, ¿sí? Si yo voy a trabajar sobre ese dibujo, entonces yo qué me puedo dar cuenta, por ejemplo. Si yo me puedo dar cuenta que esta parte de acá la puedo sumar, ¿sí? Entonces, esta parte de acá será 6 sumado con 3 en paralelo, es decir, que esta parte de acá será realmente como tener acá una resistencia con un valor de, ya les digo, sería 6 sumado con 3 en paralelo, ¿no? Es decir, acá habría una resistencia de 2 ohmios. Ujú. De 2 ohmios. ¿Listo? Y ahora puedo sumar esta de 16 con esta de 2. Puedo sumar esta de 16 con esta de 2 en... puedo sumar esta de 16 con esta de 2 en serie. Sí, y entonces me quedaría algo del estilo. Me quedaría, este tiene un valor de 2, entonces este tendría un valor de 18, ¿no? Y acá yo lo que me puedo dar cuenta es que la de 9 y la de 18 están sumadas en paralelo, ¿no? Entonces, si yo sumo la de 18 con la de 9 en paralelo, ¿sí? Llegaré a un circuito de la forma, ¿sí? Entonces, si yo sumo esta de 9 con la de 18 en paralelo, voy a llegar a un circuito de la forma. Voy a llegar a un circuito de la forma que esto, toda esta parte de acá, va a valer simplemente 6 ohmios. Y ya casi lo acabamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya solamente me quedaría coger y sumar esta resistencia de 4 con esta de 6 en serie. Es decir, discúlpenme. Es decir, acá ya no tendría esto, sino que tendría 10. Aquí ya tendría 10 ohmios cuando sume la de 4 en serie con la de 16, con la de 6, ¿sí? Y entonces tendría que sumar la de 30 con la de 10 en paralelo, que nos va a dar un valor, eso nos va a dar un valor acá de 15 medios. Es decir, acá voy a tener una única resistencia equivalente igual a 15 medios. ¿Sí? Si no me equivoqué, no, 15 medios. ¿Listo? Y con eso ya encontramos la resistencia equivalente, ¿no? Eh, para la potencia, la diferencia potencial, ujú, para la diferencia potencial, usamos ley de Ohm. Entonces, voltaje será igual a corriente por la resistencia. Entonces, voltaje será igual a
Esto eran 12 amperios. Tiene ohmios, 12 amperios por 15 medios de ohmio. Es decir, 6 por 15 voltios. Sí, es decir, 75, 80 voltios. Listo. Y este sería el B. El C. Calcula la corriente que pasa por la resistencia de 30. Sí. Entonces, cómo calculó la corriente que pasa por la resistencia de 30? Entonces, volvemos. Ujú. Volvemos al circuito. ¿Sí? Entonces, volvemos a este circuito. Volvemos a este circuito de acá, ¿vale? Sí. Entonces, disculpen. Volvemos sobre este circuito, ¿sí? Sí, entonces ambos, digamos que en este caso el voltaje, el voltaje entre estos dos puntos va a ser de 80 voltios. Sí, este es el voltaje entre estos dos puntos, ¿no? ¿No es cierto? Este va a ser el voltaje entre estos dos puntos. Entonces, tanto la resistencia de 30 como la de 10 están a 80 voltios, ¿no? Entonces, la corriente, sí, sí. Dado que un circuito en paralelo no divide, no divide corrientes, perdón, no divide voltajes, sino corrientes, entonces, ¿a qué llego yo? Yo llego aquí, la corriente en el voltaje en la resistencia de 30 ohmios tiene que ser igual al voltaje en la resistencia de 80 ohmios. Sí, en la resistencia de 30 ohmios, perdón. En la de 10, discúlpenme. Y esto tendrá que ser igual a 80 voltios. Sí. Y entonces, la corriente va a ser voltaje sobre resistencia, es decir, 80 voltios sobre 30 ohmios, es decir, 8 tercios de amperio. ¿Listo? ¿Vale? Y esa sería la respuesta para el C. ¿Sí? La potencia disipada por todo el circuito será, esto es para el punto D, ¿sí? La potencia disipada por todo el circuito será potencia igual a el voltaje por la resistencia equivalente, por la corriente, ¿no? Es decir, 80 voltios por la corriente que pasaba acá, que era 12 amperios. Es decir, esto va a ser 960 voltio por amperio, o mejor dicho, watt, ¿no? Y con eso ya tendríamos cómo sería la potencia disipada en ese circuito.